Hola, pues quiero grabar este vídeo a modo de explicación de lo que sería la poesía a finales del siglo XIX. En el siglo XIX empezamos estudiando el romanticismo y la revolución que supone en el arte y en la literatura este movimiento. Después pasamos al realismo en la segunda mitad, pero en aras de aligerar el anterior tema, dejé a un lado la explicación sobre la poesía de finales del siglo XIX y por eso añado ahora este vídeo. La poesía a finales del siglo XIX, la que se llama postromántica en general, tiene muchísima importancia en el desarrollo de la lírica y en cierta manera lo que se considera poesía moderna, poesía contemporánea, es pues una continuación o una reacción de la poesía que vamos a ver en este tema. Esta primera diapositiva la acompaña de un cuadro de un pintor francés, Paul Cézanne, ¿no? Se llama El Monte Santa Victoria, ¿no? Y veréis un poquito más adelante que intento relacionar en la presentación lo que es el movimiento literario con las corrientes en pintura. Bueno, aquí tenéis un índice de los temas que se van a tratar: el arte y la cultura a finales del siglo XIX, las principales corrientes poéticas de esa época y después los nombres más destacados. Me he ceñido a la poesía francesa por su importancia y a dos poetas norteamericanos, Walt Whitman y Emily Dickinson. Bueno, a finales del siglo XIX, que es un siglo de grandes adelantos científicos y tecnológicos, ¿no? En el mundo de la cultura se habla de una crisis, la llamada crisis fin de siglo, entre la gente del arte, entre la gente de las letras, de la literatura. Hay un cierto malestar. ¿Por qué? Porque todo ese progreso técnico, todo ese progreso científico lleva a un materialismo, ¿no? Que no satisface, pues digamos, las ansias de cierta gente. Y pues esto supone una reacción, ¿no? En el mundo de las letras. Es una reacción tanto contra el realismo, ¿de acuerdo?, contra el arte como mera plasmación de la realidad, de las cosas del mundo, como también a un arte que solo se ciña a la ideología, ya sea esa, la ideología conservadora, burguesa, ¿no?, de cierta manera. La burguesía es la clase que, ¿no?, digamos, toma las riendas del poder tras la Revolución Francesa, como a los recientes, incipientes movimientos revolucionarios socialistas de la clase obrera. Sería una reacción a ambos movimientos, ¿no? Decía al principio que supone el nacimiento de la poesía moderna y que está muy relacionada porque todas las artes se relacionan, ¿no? Y en este caso pues está relacionado con los movimientos pictóricos, el impresionismo, el llamado postimpresionismo y el simbolismo, que también da nombre a una corriente muy importante en la poesía. Entonces, ¿qué es el impresionismo en pintura? Bueno, pues una cosa importante, un dato importante que hay que recordar, que es que en esta época, alrededor de 1820, ¿no?, nace con los retratos, con los daguerrotipos, la fotografía. Y en París, en la galería de arte de un importante fotógrafo, Nader, tiene lugar la primera exposición impresionista. Los impresionistas buscaban el instante, la impresión, de ahí el nombre, ¿no? Y valoraban en pinturas más que el dibujo, si os dais cuenta, ¿no?, en esos ejemplos que he puesto ahí, la forma, más que el dibujo, perdón, el color y las formas. De modo que se
que se captase el instante, pero tal y como había afectado al pintor. También otro dato interesante, ¿no?, es que mezclaban los colores no en la paleta, sino directamente en el lienzo. Y ahí tenéis el cuadro que, digamos, es el pistoletazo de salida al movimiento, que es el amanecer, sol naciente de Claude Monet, el Boulevard Montmartre de Pissarro, el Barreño de Degas y el Banco de Edouard Manet. El impresionismo, que fue una pintura despreciada en su momento, pues con el tiempo ha sido muy valorado, ¿no? Una continuación del postimpresionismo es el que se llama postimpresionismo, y ahí tenéis el ejemplo de Cézanne, que va a buscar, en este cuadro se ve, pero sobre todo se ve muy bien en el primero, en el del Monte de Santa Victoria, que él va a buscar más que nada la geometría, ¿no? Pues los cilindros, las figuras geométricas, cubos, cilindros, en el cuadro. Y después esa tendencia de la pintura hacia, no tanto a reflejar la realidad tal como es, sino tal y como la siente el pintor, pues tiene un gran ejemplo en Van Gogh, y ahí he puesto La noche estrellada, ¿no?, que la pintura es un vehículo para la expresión, ¿no?, del mundo interior del artista. El simbolismo, que está muy relacionado con lo onírico, con el mundo del sueño, ahí está muy bien, en Los valientes duermen solos, ¿no?, que es un cuadro que parece un sueño o una pesadilla, con el mundo de la decoración, de la orfebrería, de cierto lujo, pues ahí he puesto tres ejemplos. El de Orfeo de Gustave Moreau, el de Redon, la de Los valientes duermen solos, y el beso de Gustav Klimt. Quedaros con la idea esta de que el simbolismo refleja el mundo de los sueños, no el mundo de lo onírico. Bueno, aparecen en Francia una serie de movimientos, de corrientes poéticas que están llamadas a revolucionar el mundo de la poesía, de la lírica. El más tempranero es el parnasianismo. El parnasianismo, la palabra parnasianismo viene de Parnaso, que era el lugar que la mitología, según la mitología griega vivían las musas. Lo que persigue es un arte por el arte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el arte no tiene que rendir cuentas sino a él mismo, más allá de una ideología o de unas ideas. El arte hay que valorarlo en sus propios términos. Se llama así porque, bueno, aparte de la referencia mitológica que he hecho, porque apareció en una revista que se llama Parnaso, por las primeras muestras de esta poesía. Un poquito posterior es el llamado decadentismo, que tiene ilustrado esta diapositiva con la fotografía de Oscar Wilde, que bueno, eso sonará por los cuentos, El príncipe feliz, o las obras de teatro, como La importancia de llamarse Ernesto. Pues es un arte que lo que quiere, también la figura del artista y su obra, es transgredir las normas que más o menos son aceptadas, las buenas costumbres, los buenos usos sociales, que son aceptadas en general por la sociedad. De ahí que la figura del dandy, que es esa persona que muestra preocupación por su imagen, por su vestimenta, pues nazca en esta época, ¿no? El último de los movimientos y el más importante es el simbolismo. El simbolismo, que se puede decir que es que con el simbolismo nace la poesía moderna, pues lo que va a buscar es una poesía menos evidente, también es más difícil. Es una poesía que quiere sugerir más que mostrar, ¿no? Y va a utilizar el símbolo para transmitir la interioridad del poeta. El símbolo, la palabra símbolo tiene un origen en Grecia. Cuando se cerraba un trato, para plasmar ese acuerdo, cada una de las partes se quedaba con un trozo de
de lo que se llamaba el símbolo, ¿no? Como muestra de ese acuerdo, ¿no? Entonces, los simbolistas van a utilizar pues los símbolos para evocar la realidad que ellos ven como algo misterioso. El símbolo es diferente de la metáfora porque, si recordáis, la metáfora, sus dientes de perla, por ejemplo, o sus ojos rubíes, lo que va a hacer es sustituir una realidad que ya existía por otra que también existe. El símbolo no, el símbolo lo que quiere es crear, sugerir una nueva realidad a través del símbolo, ¿no? En el poema de las correspondencias que tenéis en el libro, en la antología que hay de poesía simbolista, es un poema de Baudelaire y pues es un poco el manifiesto, el programa de lo que es la poesía simbolista. Bueno, ya pasamos a los poetas. El poeta más importante de esta época es Charles Baudelaire, que ahí tenéis una fotografía de él. Bueno, pues Charles Baudelaire, yo creo que casi que unánimemente, ¿no?, está considerado el padre de la poesía moderna. Con Charles Baudelaire, pues lo que es la poesía amorosa de Petrarca, que estudiamos, ¿acordáis? De Petrarca, Laura, su amada Laura, y un poco todos los tópicos literarios de la donna angelicata, ¿no?, de la hermosa, bella mujer angelical, pues van a pasar a mejor vida, por decirlo así, ¿no? Es la superación en cierta manera de toda la poesía anterior, o cierta poesía, sobre todo amorosa en este caso, anterior. Charles Baudelaire, que fue huérfano de padre, que tuvo una relación intensa y no siempre fácil con su madre, pues es el ejemplo del poeta bohemio, ¿no? El poeta que se dedica a su arte, que no quiere tener otras preocupaciones, y así fue Baudelaire. Pudo durante algunos años tener una vida, digamos, desahogada porque hereda, pero después se gasta todo el dinero que hereda en fiestas y en lujos. También un ejemplo de dandy, ¿no?, de lo que hablamos antes, y realmente lo pasó mal. Ha sido la posteridad la que ha dado la que le ha dado un nombre inmortal y entre los más importantes de la poesía europea, ¿no?, entre los 3 o 4 más importantes de la poesía europea. Charles Baudelaire fue crítico de arte, también, pero yo aquí he puesto simplemente sus 2 grandes obras, ¿no?, o 2 de sus grandes obras, Las flores del mal y los pequeños poemas en prosa que también se conocen como el spleen. Spleen es como hastío, aburrimiento, el spleen de París. Bueno, ¿y por qué este hombre es tan importante, no? Bueno, pues primero lleva a cabo una renovación en la poesía, en la métrica de la lengua francesa, era francés, muy importante, ¿no? Él utiliza sobre todo el verso alejandrino de 14 sílabas y el eneasílabo de 9, que apenas se había utilizado hasta su época, desde la Edad Media, pues lo recupera, ¿no? Introduce un montón de imágenes muy sorprendentes, muy novedosas en la poesía, ¿no?, que no tienen, digamos, una clara tradición anterior. Ahí he puesto angustia murciélago, que ahora viene muy al caso, o cielo tapadera, ver el cielo como una tapadera. La importancia que tiene todo lo que son los elementos sensoriales referidos a los sentidos, ¿no?, en su poesía. Es uno de los mejores cultivadores de la sinestesia. La sinestesia, sabéis que es mezclar 2 sentidos, negros, hastíos, pongo ahí, ¿no? Negro, color, vista, y hastío, pues que no es un sentido palpable, material, ¿de acuerdo? Baudelaire introduce un montón de temas nuevos en la poesía. Las correspondencias, que os he hablado antes del poema, que debéis echar un vistazo, que está en la antología de poesía simbolista del libro de lecturas,
en el que lo que él trata es de descubrir esos vínculos que pongo ahí impalpables que existen entre las cosas, ¿no? Es la mirada del poeta la que va a descubrir esas cosas que en principio nos pueden pasar desapercibidas, pero que él une en su poesía. La ciudad es protagonista por primera vez, ¿no? En la poesía de Baudelaire. En la ciudad, el hombre de las multitudes, el anonimato de los hombres y de las mujeres en la ciudad con sus bajos fondos, con sus barrios marginales, con sus personas extravagantes, pues van a ocupar un lugar importante en su poesía. Otro tema que pongo ahí son los paraísos, lo que él llama los paraísos artificiales, que es el nombre de uno de sus libros. Son ese intento de evadirse de la realidad pues a través del consumo de drogas, el vino y el hachís, la evasión, el viaje, el amor y el erotismo. Él es una superación de la idea del amor en el sentido de Petrarca, de veneración a un ser superior y lejano. Uno de sus grandes amores fue Jeanne Duval, que era una mujer mulata, prostituta, y a la que dedica algunos de sus poemas en su gran libro de poesía que es Las flores del mal. Las flores del mal se divide en varias secciones, ¿no?, que tratan los temas anteriores. Fue un libro prohibido en su época, fue censurado. Hasta los años 40 del siglo XX no se editó de manera completa. Y como su título lo dice, y como él mismo lo decía, pues es ver la belleza en el mal o en lo que socialmente se considera malo. Otros grandes poetas de la época, poetas simbolistas, son Paul Verlaine, ¿no?, que es el que da nombre a la idea esta de un poeta asocial, marginal, fuera, digamos, de la sociedad bien pensante y tal, el poeta maldito, ¿no? Paul Verlaine también tuvo una vida pues bastante con bastantes sobresaltos, ¿no?, por decirlo así. Es un poeta importante por lo que pongo ahí del paisaje anímico, de ver pues los jardines abandonados, el otoño, las viejas estatuas. Pongo también lo del verso impar, porque eso es una innovación métrica de él. El verso impar es una composición que en todos los versos tienen su rima y su métrica, ¿no? Pues es un verso que ni rima ni queda suelto ahí, ¿no?, sin rima y sin la misma métrica que los otros versos del poema. Rimbaud, perdón, pues el poeta adolescente. Rimbaud prácticamente deja de escribir poesía antes de los 20 años. Fue un niño prodigio que escribe a Verlaine, el anterior, con el que tiene una relación amorosa también. Acude a París y durante unos años escribe, después se retira y parece que se dedica al tráfico de armas allá por África, ¿no? Es un poeta visionario, es un antecedente de las vanguardias, de los movimientos de vanguardia en poesía del siglo XX. Uno de sus libros es Una temporada en el infierno, que está escrito en prosa, porque los poemas en prosa también son una introducción de esta época en la poesía. Y que dice así, ¿no? Al amanecer, un fragmento de ese libro. Y al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. Otro libro importante de él son Las iluminaciones, ¿no? Rimbaud es como el Mozart de la poesía, por decirlo así de una manera didáctica. Otros poetas importantes, muy importantes realmente, son Mallarmé, que ya es una poesía todavía más difícil, ¿no? Pues una poesía hermética en el sentido de cerrado, algo muy difícil de entender en sentido así más convencional. Para él el poema es una realidad autónoma. Autónoma quiere decir que no tiene por qué ver con la realidad. El poema crea su propia realidad. ¿No? Fue un profesor de liceo, ¿no?, de inglés, y en su casa se reunían los poetas de la época, y es un poeta muy influyente en la poesía posterior. Y después, en esta diapositiva lo acompañan dos nombres más: Walt Whitman,
que escribió durante toda su vida un libro, Hojas de hierba, ¿no? que es un libro que le va añadiendo más poemas, y que es se le llama el poeta de la democracia americana, ¿no? Porque lo que va a crear es una poesía muy diferente a la de los poetas que hemos dicho anteriormente, y en una poesía en la que quiere recoger, digamos, pues las, bueno, las virtudes, el brillo de la gente común, del pueblo americano, ¿no? Es el poeta nacional en Estados Unidos. Se escribe un verso libre, un verso libre, sin rima ni métrica, muy influido por la Biblia, y lo que canta, ¿no? Pues es al hombre y a la mujer común, no al héroe. Es como una épica. También hemos estudiado la épica, claro, ¿no? De la canción de Roldán, los nibelungos y todo esto, pero esto sería una épica de la gente común. Y después está Emily Dickinson. Emily Dickinson, que apenas fue conocida en su época, no salió de su pueblo natal, Amherst, en Estados Unidos. Sin embargo, hoy es con Walt Whitman, pues quizás sea la poeta americana más apreciada. Pues de esta manera oscura, retirada, anónima, escribió toda su obra. Podéis leer alguna muestra de estos poetas si pincháis en los enlaces de la presentación. Tiene que ser la presentación que no vaya con el vídeo, por eso también la he dejado. Y allí os remite al blog El Ronconcito de Lengua, y hay un poema pues tanto de Baudelaire como de Mallarmé, Whitman y Dickinson.